Bueno, vamos a dar inicio a nuestra videoconferencia de esta semana y me gustaría retomar un poquito el análisis que ustedes efectuaron con el caso Plaintain Home, porque a pesar de haberles dado una calificación y una realimentación, sería interesante poder escuchar de parte de ustedes las opiniones acerca del caso y sobre todo del aprendizaje que pudieron lograr a través de este análisis del documento del caso de enseñanza Plaintain Home. Entonces, cuéntame, Hilda, ¿cómo te pareció? Especialmente, ¿qué lograste rescatar de este ejercicio de análisis de caso de enseñanza? Bueno, me pareció muy interesante porque igual aparte nos daban como dos propuestas y las dos propuestas eran pues buenas, simplemente había como que tratar de escoger cuál era la mejor y también tener en cuenta la situación actual de la empresa. Ok. Hilda, ¿por qué crees que las dos alternativas eran buenas, así como lo acabas de mencionar? ¿Realmente Bueno, sí será que las dos son buenas? Bueno, para mi concepto, sí, bueno, yo en el análisis que hice y en el trabajo, pues dije que lo ideal era primero como reposicionar la marca, porque teníamos una marca o un empaque muy similar al de nuestra competencia, y pues era fácil que nuestros clientes nos confundieran. Tratar como de consolidarla y después, ya de haber hecho esto, pues sí lanzar un nuevo producto al mercado. Correcto. Eso pienso. Bueno, ¿quieres que analicemos un poco más en detalle para que logremos rescatar de este ejercicio de análisis de caso elementos que quizás no se tuvieron en cuenta dentro del primer momento de evaluación? Sí, señor. Ok. Bueno, Hilda, el caso nos estaba planteando la posibilidad de que la empresa Plaintain Home, una compañía dedicada a la producción de snacks, principalmente de platanitos y papas naturales y otras con sabor a limón, estaba en una situación compleja y difícil. ¿Cuál era la situación por la cual estaba atravesando la empresa, Hilda? Están pasando, creo que por un momento difícil económicamente. Ajá. ¿Recuerdas en qué situación financiera estaba la empresa? Sé que estaban teniendo como, ay, no, ahorita no Un recuerdo déficit. Tenía un déficit. Sí, Un señor. déficit cercano a un poco más de 350 millones de pesos acumulados. Y la compañía venía perdiendo dinero año tras año. En una situación como esas, ¿recuerdas cuántos socios tenía la empresa? Sí, señor, tenía 4 socios. 4 socios. Los 2 primeros socios, ¿quiénes eran? ¿Recuerdas? Creo que Luis y Claudia, no recuerdo muy Ok. bien, pero Luis y Claudia, quienes en este caso eran esposos. Y por otro lado estaban los 2 inversionistas capitalistas que entraron a ser parte de la compañía. ¿Qué características tenían los inversionistas capitalistas que entraron a ser parte de la sociedad? ¿Recuerdas? Sí, uno era proveedor de Sí, ellos, y el otro inversionista era pues una persona que se dedicaba a comprar negocios que estaban como en crecimiento y correcto. pues ya tenía varios negocios, y creo que era Muy bien, en esa parte. muy bien. ¿Qué concepto te merece el que estas 2 personas hayan ingresado a la compañía, especialmente por el perfil que tienen? Su perfil, ¿cuál crees tú que es? ¿Un perfil que le aporta a las decisiones de la organización? ¿O crees tú que es un perfil que poco le puede aportar a las decisiones de la compañía? No, es un perfil que es muy productivo para la compañía. Los proveedores saben los precios del mercado, nos pueden ayudar a tomar decisiones. Correcto. Igual los socios pues ya tienen mucho tiempo pues en esto, como en la parte de inversiones, y nos puede asesorar en ese punto. Muy bien. El caso tiene varios elementos importantes que deberíamos tener en cuenta, especialmente, por ejemplo, quiénes son los fundadores, qué formación tiene el fundador Luis Duque, a qué se dedicaba Luis Duque, qué ocurrió antes de que él decidiera crear esta empresa que comenzó como una idea de negocio en su hogar, en su casa,
de manera muy artesanal. ¿Qué perfil tenía, por ejemplo, Luis Duque? Luis Duque era un señor, era profesor de una universidad, había montado una carnicería y había quebrado. Su esposa es contadora y pues después de haber quebrado en aquel negocio, pues decidieron montar de forma artesanal, como usted lo dice. Muy bien. Entonces tenemos dos socios fundadores, dos socios inversionistas que entraron a la compañía en momentos en los cuales la compañía necesitaba una inyección de capital. ¿Tú qué piensas en cuanto a la decisión que tomó Luis Duque con el capital del primer inversionista? ¿Eso te llamó la atención? ¿Te pareció algo novedoso, algo fuera de contexto? ¿Qué concepto te merece a ti que un inversionista inyecte un capital a la compañía, pero ese capital no sea destinado propiamente para, digamos, apalancar, para tener un mejor funcionamiento financiero? ¿Recuerdas qué sucedió al respecto? Si no estoy mal, él lo tomó para pagar las deudas que tenía. Luis Duque, correcto. Señor Luis Duque. Porque Luis Duque venía de una quiebra. Sí, señor. ¿Y eso qué lectura le das tú? ¿Qué interpretación? ¿Tú qué piensas de esa decisión? Pues lo ideal es que si se venden acciones de la empresa, pues lo ideal sería inyectarle capital a la empresa pues para crecer más. Correcto. En ese caso, esa decisión tomada por Luis Duque, ¿tú la consideras acertada y desacertada? Pues profesor, la verdad creo que tendría uno que estar como en la situación de él, porque ya también él me imagino yo que se sentía ahogado por las deudas anteriores. Muy bien. Ok, ¿y qué ocurrió con el capital invertido por parte del segundo socio que entra a la compañía? ¿Ese sí fue destinado para la compañía o no? Sí, de ese creo que sí, pero ahorita no recuerdo, pero creo que ese sí se inyectó a la compañía. Correcto, muy bien. Bueno, sigamos con algunas preguntas interesantes de este caso. Cuando tú empiezas a analizar la lectura de la historia de cómo evolucionó la empresa, cómo fue creciendo y adicionalmente cómo la empresa se ve enfrentada a una decisión estratégica que es finalmente o diversificar o reposicionar la marca. ¿Quiénes defendían la decisión de diversificar? ¿Qué socios eran los que estaban más interesados en diversificar? Los socios creadores, los esposos, el señor Luis y la señora Claudia. ¿Y sus argumentos cuáles eran principalmente? ¿Cuál era la diversificación que querían hacer? Crear unos platanitos picantes. Ok. ¿Y cuál? Sí, tranquila, dígame para yo seguirla escuchando. Ok, ellos habían hecho un estudio y pues pudieron verificar que había como una demanda de este producto acá en Colombia. Correcto. Y había una tendencia favorable a consumir ese tipo de producto de snacks con sabor a picante. ¿En Colombia se presentaba una tendencia favorable o desfavorable? Favorable. Favorable. ¿Recuerdas qué porcentaje? Creo que en un 20%, no recuerdo. Ajá, un poco más del 20%. Muy bien. Ok. ¿Qué ocurría ante una decisión como esas? ¿Qué representaba el tener que tomar la decisión de continuar diversificando el portafolio de productos? ¿Eso qué significaba para la compañía? Bueno, según el caso, ellos de sacar un nuevo producto, perdón, ellos pretendían entrar a tiendas, pues entrar a nuevos mercados, ampliar en tiendas. Correcto. El hecho, ¿dónde se comercializaba antes el producto? Si no estoy mal, en supermercados. Ajá. ¿Y en dónde más? ¿Recuerdas? ¿En cafeterías? Cafeterías también. Ajá, en salas de cine. En salas de cine y su segmento como tal Y era charcuterías. Sí, señor. Ok. Y cuando los socios
fundadores proponen continuar diversificando el portafolio de productos, incursionando en el canal tradicional tienda a tienda. ¿Tú cómo ves esa alternativa? ¿Cómo la interpretas? Pues, según el estudio, las tiendas creo que hacen parte del 80%, pues, como de las ventas que tiene este producto. Es Entonces, pues, sería correcto. muy bueno. En Colombia, En el Colombia, sí. 80% del consumo de snacks se produce en las tiendas de barrio, el 20% en almacenes de cadena. ¿Ese para ti es un dato significativo o no? Sí, señor, totalmente significativo. Bastante significativo. ¿A qué tipo de consumidores iba dirigida la oferta de snacks picantes? ¿Para qué tipo de clientes consumidores? Más que clientes consumidores finales. Clase media, perdón, clientes de clase media en un rango de edad, si no estoy mal, como de 18 a 40, si no me equivoco. Ok, un poco menos. De todas formas, ese tipo de personas que están interesados en vivir experiencias de consumo diferentes, algo así, y que les Sí, gustaría señor. probar nuevos sabores, especialmente el sabor a picante en snacks. Me gustaría que analizáramos un poquito implicaciones puntuales, si recuerdas algunas de ellas. Por ejemplo, con respecto al precio, ¿qué ocurre con el precio, con el empaque, con el nivel de endeudamiento, por ejemplo, en la diversificación del portafolio de productos, cuánto tendría que destinar para invertir la compañía, para compra de maquinaria, para la tecnificación del proceso de manufactura? ¿Recuerdas cuánto tenía que invertir? No, profesor, ahora no recuerdo. 150 millones de pesos tenía que invertir para la compra de maquinaria. Pero me parece que tú estás muy centrada en el análisis del caso. Yo simplemente estoy retomando algunas cosas porque quiero llevar este primer momento de la videoconferencia a rescatar algunos aspectos importantes del caso, especialmente porque me parece que podemos sacarle más provecho del que lograron extraer de él en el análisis inicial. Y por qué no, pues premiar a quienes hoy están presentes en esta videoconferencia y darles la oportunidad de mejorar la calificación. ¿No te parece, Hilda? Sí, me parece perfecto. Que más que esto, por supuesto, no se trata de excluir a nadie, pero creo que es meritorio a aquellos que hacen el esfuerzo de poder estar en la videoconferencia, de a pesar de todas las dificultades o inconvenientes que puedan tener, pues hasta la fecha de hoy no he recibido manifestación alguna, correo alguno de los compañeros que por X o Y motivo no han podido estar. Entonces, he decidido que en esta ocasión, pues quienes asistan a la videoconferencia, pues tengan la posibilidad de obtener una mejor puntuación con una bonificación que yo les puedo otorgar a raíz de la demostración, llámese en este caso una sustentación oral, para poder obtener una evidencia que definitivamente corrobore que han hecho una buena lectura, un buen análisis y, ¿por qué no, complementar lo que ya se había logrado extraer del análisis? ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. Ok, Hilda. Sigamos con el análisis entonces. Cuando yo les hacía saber a ustedes que era importante analizar la parte financiera, ¿tú qué piensas de que un gerente de mercadeo, como tú que te estás formando como profesional en administración de mercadeo, deba tener alguna análisis en las decisiones, deba tener análisis, debe llevar a cabo análisis y debe tener la capacidad de poder entender e interpretar información de índole financiero? ¿Qué piensas al respecto? Sí, Cuando yo te hice ese comentario y lo leías, ¿qué concepto te mereció ese comentario? sí, estuve totalmente de acuerdo porque para tomar cualquier decisión de la empresa tenemos que tener claro la situación actual de la empresa y cómo estamos financieramente. Ok. Bueno, démosle la bienvenida a John. John, buenas noches. ¿Qué más, profe? Hola, Hilda, ¿cómo están? Muy bien, Hola, John, excelente. buenas noches.
Disculpen la hora. Tranquilo, John, no, tú siempre estás presente. Le estaba diciendo a Hilda que quise comenzar esta videoconferencia en la noche de hoy rescatando algunos aspectos del caso Plaintain Home. Y pues hasta ahora lo que hemos estado haciendo es resaltando los hechos significativos. Yo le he ido haciendo unas preguntas a Hilda y Hilda ha ido contestando de manera muy puntual varias de ellas. John, Okay. ¿qué concepto te mereció el caso? Te interrumpo, John, te interrumpo. En esta ocasión voy a otorgar una bonificación de 0.5 a través de esta videoconferencia, por supuesto enfocada al caso, porque pienso que podemos rescatar otros elementos que quizás no fueron considerados o contemplados, o realimentando lo que algunos hicieron en su equipo y otros lo que interpretaron y analizaron en otro equipo. ¿Estás de acuerdo, John? Claro que sí. ¿Qué nota obtuviste, John, en el ejercicio? Creo que fue un 4 o 5, si no estoy mal. 5, profe, si no estoy mal. Bueno, entonces tu bonificación puede ser computable con otra calificación de seguimiento. Muchas gracias. De pronto estuvimos discutiendo con los compañeros. Sí, ya recuerdo que hicieron un excelente análisis y consideraron elementos financieros y elementos tanto desde el mercadeo y desde lo financiero, que ya te doy la palabra, John, ya recuerdo perfectamente. Creo que tuvieron en cuenta aspectos que hace que cuando un gerente debe enfrentarse a una situación como esta, debe valorar también los riesgos. Y si no me equivoco, si mi memoria no me falla, ustedes lo tuvieron en cuenta. Sí, claro. Sí, ¿por qué no nos cuentas un poco, y especialmente a Hilda, que ella pues hizo un análisis donde no tuvo en cuenta lo financiero, para que rescatemos algunos aspectos desde ese punto de vista? Bueno, pues realmente fue un trabajo de los tres. O sea, sí. Los tres todos aportamos ideas y ahí fuimos armando el trabajo. En el tema financiero se hizo un estudio paso a paso, pues como cada que implicaba los cambios del empaque, de pronto del tema de los costos de la maquinaria. Se hizo como un comparativo y se buscó como cuál era la mejor opción sin realmente encontrarla, porque a pesar de la discusión y todo, teníamos diferencias en las decisiones pues, que se iban a tomar. En su equipo habían diferencias de opinión. Sí, porque sin duda pues podría pasar eso, pero se enfocó pues mucho como en comparar y ver cuál era la mejor idea. A la final ganó de pronto el cambio de imagen y entrar a cadenas con un valor adquisitivo mucho mayor. Sin embargo, hubieron observaciones que no nos extendimos mucho en el tema de, por ejemplo, según entendimos, el ejercicio estaba muy enfocado a Medellín. Entonces discutíamos que, bueno, si Bogotá es el 60% de los ingresos, pues de las ventas en el tema de snack, ¿por qué no conseguíamos clientes en Bogotá y nos salíamos un poco para Bogotá? Entonces podríamos aumentar mucho más ese porcentaje de participación. Pero no nos fuimos como hasta allá, pues. Claro, porque ese sería un alcance mayor y porque habría que tener en cuenta otras implicaciones, como por ejemplo, sobrecostos en el transporte, en el proceso logístico de transporte, Claro. Tener que considerar la posibilidad de llevar a cabo una apertura de una planta de producción en Bogotá, tal vez, ver la forma de qué tipo de distribuidor mayorista podría apropiarse de la distribución para que se convierta en un aliado estratégico para llegar al canal minorista o detallista. Entonces, en ese caso, pues ya se convierte en otra opción o alternativa que habría que considerar con otras variables y otra información y otros datos. Pero me parece inteligente que hayan concentrado toda su atención en las alternativas o diversificar o reposicionar.
que en el mundo real, por supuesto, uno tiene muchas más opciones o alternativas para considerar que quizás la A o la B, en este caso diversificar o reposicionar, de ella podría salir una C. Claro, que sería... ¿Por qué la C? Porque uno podría decir, bueno, ¿y por qué no diversificar y al mismo tiempo modificar la presentación de los empaques con el ánimo de reposicionar un poco la marca? Ese es como un mix de la A y la B. Sí, sí, es que también ahí hicimos en las conclusiones, pues sí, en el tema, decíamos que puede ser ambos complementos. O Ok. sea, no necesariamente cerrarnos mucho a la B, sino coger parte de la A también. Pues siempre, siempre estaba muy bueno el ejercicio, estaba Sí, mucho para... realmente es un ejercicio que lo pone a uno a reflexionar y a analizar mucho, sobre todo porque la metodología de casos de enseñanza nos lleva a desarrollar un pensamiento crítico y a desarrollar la capacidad para la toma de decisiones, que en algunos casos, digamos que los estudiantes pueden quedarse analizando la opción de diversificar y la opción de reposicionar, pero no toman partida de la decisión. Entonces dicen, sí, las implicaciones de la diversificación pueden ser estas, tanto desde lo favorable como desde lo no favorable, al igual que el reposicionamiento, pero al final, si no toman partida, se quedaron a mitad de camino, porque cuando uno está al frente de una compañía y tiene que tomar decisiones, uno no se puede quedar solamente evaluando las alternativas, debe dar el salto A, debe tener la capacidad de considerar cuál de las dos opciones es la mejor, si es la que plantean los socios fundadores o si es la que plantean los socios inversionistas. Sí, en una de las observaciones que colocamos era que primero que todo que tenía que poner de acuerdo los socios como tal, porque es que ahí empezaba el grave problema, porque los socios fundadores decían una cosa y los socios inversionistas estaban enfocados en otra. Entonces es bien complicado eso. Así es. Bueno, le quiero dar continuidad a Hilda, que estábamos ahí dialogando sobre algunos aspectos financieros, como, y retomando lo que tú dices, John, en el análisis desde la mirada financiera uno tendría que tener, digamos, la posibilidad de analizar que la opción de diversificar requería de una menor inversión. En cambio, la opción de reposicionar superaba la inversión que debía hacerse ante la alternativa de diversificar. ¿Recuerdas las cifras? 150 millones en la diversificación. ¿Recuerdas la de reposicionar, John o Hilda? Yo ahorita No, espérate que no. Era un poco más de 250 millones de pesos, si no estoy mal. A mí también a veces me falla un poco la memoria. Finalmente, ante una situación como estas, me parece interesante que uno evalúe desde lo financiero la proyección de pagos que uno tendría, que la empresa tendría que hacer. Porque si partimos de un déficit financiero que tiene acumulado de más de 350 millones, un poco más de 350 millones, pues en ese caso la empresa tiene que prepararse financieramente para asumir un costo financiero. Y por supuesto la opción B implica mayor riesgo que la opción A en términos de inversión, ¿o no, John? Sí, mucho más, claro. ¿En qué aspecto podría balancearse la decisión? Porque si uno como gerente dice, ok, hay un mayor riesgo en la opción de reposicionar que en la de diversificar porque la inversión supera en valor que la decisión de invertir 150 millones en diversificación, uno pensaría, bueno, si es por decisión de inversión y situación financiera de la empresa, vámonos por la inversión menor. Pero ¿en qué aspectos la balanza se puede llegar a nivelar? ¿Cuáles fueron las variables que lo ponen a uno a pensar y a decir, pero es que la opción B, me refiero a reposicionar, también tiene ingredientes que lo pueden a uno seducir o atraer o poner a pensar de que esa sería la mejor de las opciones? ¿Qué tiene de conveniente la opción B comparado con la opción A, que sería diversificar? Bueno, nosotros vimos pues
la inversión era de 225 millones en la opción B que preguntaste ahora. Gracias, John, por recordarlo, porque no lo tenía tampoco yo presente aquí en mi memoria. Por rescatar el aumento en la capacidad de producción, quería ser mayor. Claro que sí. Entonces se diría el presupuesto anual también en ventas iba a ser mayor. ¿En cuánto crecería la proyección de ventas por año en la opción de reposicionar, según los pronósticos y los análisis que se habían efectuado por parte de la compañía, especialmente por parte de los socios inversionistas? En un 18% anual. Correcto. Si ese dato lo comparamos con la opción de diversificar, ¿qué tanto crecerían las ventas el primer año en la opción de diversificar y luego en los siguientes años cuánto crecería? Si no estoy mal, un 8%. En los años consecutivos después del primer año, 8%. Sí. En el primer año crecería un poco más del 8%, pero los años subsiguientes El crecería al 15%. 8%. El Inicialmente no 15%. era un 12%. ¿Cómo? Inicialmente no era un 12%, si no estoy mal. El primer año. Podemos revisarlo de una vez porque Creo que es el 15%. el 15%, sí. ¿Ustedes están viendo ahí el caso o no? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Diversificar. %, en el primer año. Aquí está. Y para los siguientes años, crecimientos del 8% anual. Comparado con la de reposicionamiento, que serían crecimientos del 18%. ¿Estamos Sí. de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Qué otros aspectos positivos tiene la opción de reposicionar? Crear una identidad al producto. Muy bien, supremamente importante. ¿Será que la opción de diversificar no la tiene? ¿No hay una identidad de marca ya lograda? Pienso que no, es que la verdad ahorita la competencia se nos parece mucho. Hay pocos elementos de diferenciación. Sí, señor. Pero Okay. a pesar de todo, ha tenido crecimiento. O sea, que Por otra cosa supuesto. que no haya, que eso era otro lo que alegábamos. O sea, que también consideramos que es muy peligroso entrar a cambiar empaque y de pronto perder esos clientes que ya teníamos ganados con el empaque transparente anterior. Pues, Ese también, sería, correcto, ese sería un riesgo a asumir por parte de la compañía en caso de que opten por elegir la opción de reposicionar. sí, un riesgo grande. ¿Qué tantas posibilidades consideran ustedes que tendría la compañía para decidir reposicionar la marca y llegar a 2 almacenes de cadena que para los consumidores finales que lo visitan y lo eligen son perfiles diferentes a los que hasta ahora la empresa Plaintain Home había logrado conquistar? ¿Qué riesgo representa para que la compañía no termine optando o eligiendo esa decisión o esa alternativa? Pues yo creo que uno de los riesgos más altos sería el temor a perder los clientes que ya se han ganado. ¿Y qué te hace pensar, John, que se van a perder esos clientes? Porque ya el visual, la gente identifica el empaque, pues igual lleva muchos años en el mercado, ya identifican el empaque
Entonces, ¿Qué opciones tendría para contrarrestar esa situación? Porque yo creo eso me llevaría a pensar que desde la decisión de un gerente generaría gran dificultad y temor el dar el salto a modificar la presentación de un producto por el hecho de que puede llevar a que se pierda un segmento conquistado en periodos anteriores. ¿Cómo contrarrestar esa posibilidad? yo creo que manejaría las dos opciones, no sé si sea posible. O sea, seguiría con el tradicional en el mercado que ya tengo ganado y haría un nuevo empaque para poder llegar Okay. al otro Es mercado. posible, sería una línea económica y una línea premium. Sí, sí, y ahí no perdería el mercado que ya me he ganado. Ok, esa sería una consideración interesante a tener en cuenta. La otra es diseñar una estrategia de comunicación bien efectiva para que el mercado conquistado se pueda dar por enterado de que la compañía ha modificado la presentación de los empaques. Sobre todo porque esto lo hacen, yo diría que muchas empresas entienden que es necesario desarrollar una mejora a la presentación de sus productos, pero eso sí, tiene que estar articulado una estrategia de comunicación integrada de mercadeo, que no necesariamente tiene que recaer en una estrategia publicitaria en medios masivos, porque tendríamos que sumarle ya una inversión superior a la que hasta ahora se ha considerado. Pero Sí. hay estrategias de comunicación, aunque este no es el núcleo de comunicación integrada de mercadeo, que se denominan push, o sea, lograr que el canal de distribución se convierta en mi aliado para que el consumidor final termine enterándose de que el producto fue alterado, fue modificado en su presentación. Okay. ¿Qué concepto te merece a ti y a Hilda la competencia a la que se podría enfrentar la empresa Plainting Home a la hora de reposicionar la marca? ¿Qué diferencia hay entre los competidores al momento de elegir la opción de reposicionar comparado con los competidores de continuar diversificando según el canal que está utilizando hasta ahora y las características del segmento al que se dirige en la opción de diversificar? ¿Hay alguna diferencia? A mí me parece que Hilda, sigue. Ok, ya cuando ya entramos a un supermercado grande, pues ya vamos a tener como competidores directos a las grandes marcas, como lo es Frito-Lay. Entonces, Urbana. pues, sí, señor, también. Entonces, pues sí, ahí pues ya son como ligas mayores, como diría uno. Entonces, sí Y sería... eso lo podemos considerar un factor de riesgo. Sí, señor. Ajá. Y también me pareció importante, yo resalté de que a la hora de aumentar el precio quedaría nuestro producto bastante costoso, incluso casi igual que al de nuestra competencia mayor, que es la de Frito-Lay. Hilda, qué bueno que hayas mencionado el tema precio, porque ese era un punto que no podíamos dejar pasar por alto en esta discusión, sobre todo porque este caso nos invita y nos hace pensar en diferentes variables del mercadeo, pero hay dos especialmente que están relacionadas con lo que estamos aprendiendo en este núcleo, y es una, que o desarrollo nuevos productos, que fue lo que vimos en el primer objeto de aprendizaje, o mejoro los actuales. Eso es un tema que va relacionado con el objeto 1 y el objeto 2, que fue los que vimos al principio de este núcleo, ¿correcto? Sí, señor. Muy bien. O sea que este caso tiene mucho, pero mucho que ver con decisiones de producto. O mejoro el producto actual o continúo ampliando el portafolio que tengo. Eso en términos de estrategia de producto que hemos visto se denomina estrategia de extensión de línea. Y se podría denominar una decisión que se conoce como amplitud, más que amplitud, profundidad de la línea. Profundidad de la línea. La profundidad de la línea es qué tanto puede incorporar nuevas referencias y nuevos productos dentro de una misma línea, que es la de snacks,
en el caso de papas o en el caso de platanitos, principalmente para este caso el de platanitos. Y por otro lado, las decisiones de precio, que pasaríamos de tener un precio menor a un precio mayor en caso de que la empresa se reposicione. ¿Cómo leer esa decisión? ¿Cómo interpretarla? ¿Es una decisión conveniente o inconveniente? ¿Qué me pueden decir ustedes al respecto? Yo pienso que hacer una alza, no recuerdo, creo que era del 5% del producto, no, perdón, era de más, era como el 10% del valor del producto. Ahora no recuerdo, pero yo pienso que hacer una alta así, pues tan significativa de un solo, pues a los clientes, pues sí, los que ya nos conocen, pues sí pues se alejarían del producto. Yo me imagino que es mejor hacer como un aumento paulatino a subirlo de un solo. ¿En cuál de las dos opciones se obtiene un margen de rentabilidad superior? ¿En la de diversificar o en la de reposicionar? En la de... Se me perdió. En la de... ¿En la primera o en la segunda? ¿En la de diversificar En la o en la de segunda, reposicionar? En la segunda. En la primera se obtiene un margen de rentabilidad superior. Mira, Espérate que el se me margen de perdió. rentabilidad de reposicionar es del 12%. Míralo acá. Ah, Y, el margen de rentabilidad del 13 al 15, sí. exactamente. Y en la alternativa de reposicionar, no la veo acá, pero ahí está. Es del 12%. Míralo acá. Un margen del 15% por unidad. En la de diversificar es de un 15% y en la de reposicionar hablamos de un 12% por unidad. Cualquiera pensaría que eso es mejor o sea, que la de diversificación es mejor que la de reposicionar, ¿o no? Sí. En donde la balanza se inclina y se logra generar un balance. ¿Cómo hago para saber si una es mejor que otra desde el punto, pues ahí hay un dato que me parece muy relevante. Hombre, el margen de rentabilidad, si obtengo un margen de rentabilidad por unidad en la de diversificación, pues cualquiera podría decir que esa es la mejor, pero ¿cómo hago para darme cuenta que eso es así, que realmente eso es así, que le conviene más a la empresa diversificar que reposicionar o reposicionar que diversificar? ¿Qué otro análisis tendría yo que hacer? Ahí va el tema de la inversión también. Sí, de la inversión es uno, que ya lo dijimos al comienzo. ¿Y cuál otro? Sí. Conquistar un nuevo segmento. Ya tenemos claro que hay dos segmentos diferentes. El de reposicionar y el de diversificar son dos segmentos un poco distintos. ¿Cuál es la razón fundamental para que yo les esté haciendo esta pregunta? Y es llevarlos a un nivel de análisis en donde uno diga, claro, yo tendría que haber hecho eso porque si no hago eso, yo no me voy a dar cuenta cuál opción puede ser mejor desde el punto de vista financiero. No necesariamente desde el punto de vista del mercadeo. El tema de costos variables también es menor en diversificar. Cuando tú ya hablas de costos, cuando tú ya analizas la rentabilidad, ya tienes claro cuál es el costo. Okay. En la opción de reposicionar, el costo aumenta comparado con la de diversificar, que el costo se mantiene en el 5%. El costo por unidad en la de reposicionar es del 8%. Míralo acá. ¿Qué otro dato? No lo quiero decir yo quiero tratar en lo posible de que ustedes lo interpreten. ¿Qué otro dato sería el que me llevaría a mí a entender que la opción A o la B? Míralo acá el costo. 5% en la diversificación comparado con 8% en la de reposicionar. O sea, esos dos datos ya me están diciendo que reposicionar no es mejor que diversificar. Pero hay algo que todavía nos falta por hacer. ¿Se atreven a decir? Lo pueden hacer así se equivoquen.
Claro. Pues de pronto, no sé, la ampliación del producto, de la línea. Mm, Lo dijimos hace un rato. Míralo acá. Voy a colocar con otro color. Tendríamos que comparar la proyección de ventas, que ya lo habíamos dicho, ¿cierto? sí, Y aquí está la otra. Estos tres datos hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Y qué tengo que hacer yo con eso? Ya con esos datos, ¿qué puedo yo hacer? Proyectar unas ventas, ¿a qué plazo? ¿En cuánto se va a endeudar la empresa? ¿En cuánto tiempo? nada, dice nada más 60 meses. Ok, Ah, sí, 60 meses, es que nada más. Toca, 60 meses. toca hacer la proyección a 60 meses, estamos hablando de 5 años. 5 años. O sea que yo tengo que hacer una Hay que hacer proyección de una ventas a proyección 5 de años, ¿o ventas. no? Sí, señor. Ok. ¿Qué tan importante es esa proyección de ventas dentro de este análisis de caso? Mucho. Y ya teniendo el margen, ya teniendo los costos y ya teniendo una proyección de ventas por año, yo lo puedo proyectar a 5 años y obtengo un resultado. Y ese resultado me permite darme cuenta que la opción B de reposicionar permitiría que la empresa saneara el déficit financiero más rápido que la opción de diversificar. O sea que este ejercicio de analizar el caso Plaintain Home, visto desde la mirada de un financiero, el financiero te hace eso en menos de 5 minutos o 10, con Excel te hace la proyección y te dice en la junta, en la reunión de la junta directiva, te dice, aquí qué es lo que estamos discutiendo. Si mire lo que pasa con la decisión de reposicionar, con la proyección de ventas, con el margen, con los costos, y al final te muestra que la opción B de reposicionar llevaría a la empresa a sanear más rápidamente el déficit financiero. ¿Cómo tumbarle al financiero ese argumento? ¿Qué haría que yo todavía no esté del todo convencido para que reposicionar sea lo mejor? Entonces ahí entra el análisis desde el mercadeo, ¿no? Sí, señor. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué otros riesgos contemplaríamos nosotros a la hora de pensar que la de reposicionar sea mejor que la de diversificar? Ya. Por un lado, empezamos diciendo ahora en la videoconferencia el endeudamiento es menor. Bueno, pero yo quiero hablar de mercadeo. Tú, Hilda, decías, el precio es más alto que las marcas que están posicionadas. ¿Eso qué implica para la compañía Plaintain Home? Se podría ver enfrentada en un posible caso a una decisión de no elección por parte de los clientes consumidores que están fidelizados con las marcas ya posicionadas. Pero Una cosa, profe, que de sí, pronto no sé si la interpreté mal o de pronto sí estoy en lo correcto. Yo me iría mucho por diversificar porque según el estudio que se hizo, el 80% de las ventas eran más en tiendas y en ajá, los correcto. supermercados era muy poco el porcentaje que lograba el tema de snack. Entonces no sé hasta dónde. Correcto, John. Hilda nos había contado al comienzo, pero eso es válido que tú lo hayas recordado. Ah, de pronto No, yo no había llegado. no te preocupes, Hilda lo había mencionado con respecto a ese dato, era significativo. Importante decir que hay un 80% que demanda o consume los snacks en tiendas de barrio comparado con el 20% en canales modernos como son los supermercados. Agreguémosle algo más a esto. ¿Tener un precio superior es un inconveniente? Sí, señor. ¿Por qué? Y más porque todavía estamos, apenas como vamos a empezar a conquistar un nuevo segmento. Y de entrada vamos con un precio tan alto que la competencia que ya está pues posesionada, que ya tiene un público como tal ya posesionado, pues la gente va, yo pienso yo que va a decidir mejor
optar por otras marcas que le ofrezcan pues prácticamente lo mismo. Aquí lo importante sería resaltar nuestras características del producto y darse cuenta por qué elegirnos a nosotros y no a ellos. Ok. ¿Qué característica tiene el segmento del mercado al que pretenden llegar con la decisión de reposicionar? ¿Qué tanta importancia le dan a la variable precio en su decisión de compra? Se supone que vamos para un mercado clase alta. Ajá. Pues en este caso no hay tanta importancia, ellos por lo regular buscan como bienestar en este caso. Es correcto, y eso está escrito en el caso. Entonces uno dice, bueno, tenemos un precio mayor, pero es que, y ahí ya entraríamos en parte del tema de hoy, que es el método para fijar el precio. ¿Qué método es el que en este caso la empresa tendría que haber elegido para calcular y fijar el precio en la opción de reposicionar la marca? Pues sencillamente un método conocido como basado en la percepción del cliente. ¿En qué tipo de percepción? Hombre, en la percepción de valor. ¿Y cómo así que la percepción de valor? Sí, cuando hablo de percepción de valor, significa que el segmento del mercado percibe los beneficios y atributos que el producto tiene y estaría dispuesto a pagar un precio superior comparado con otras marcas porque finalmente considera y logra percibir que ese producto de esa marca le está entregando mayores beneficios, que no necesariamente tendrían que ser beneficios racionales, que podrían ser beneficios sensoriales o emocionales. Pero eso se logra fácilmente. O sea, obtener una respuesta positiva y favorable, eso es, en este caso, fácil de lograr o toma tiempo. Eso sería cambiar la estrategia de posicionamiento. Toma tiempo. Toma tiempo. Entonces, cuando uno dice, bueno, sí, el segmento del mercado no es sensible al precio, no toma sus decisiones a la hora de elegir marcas pensando principalmente en la variable precio, sino en los atributos y beneficios del producto, sí, pero tenga cuidado con que eso no pasa de la noche a la mañana. ¿Correcto? Sí, sí. Entonces, yo creo que hemos analizado varios puntos del caso. Creo que finalmente este caso lo que nos permite es darnos cuenta que las decisiones a nivel de gerencia de mercadeo, cuando se trata de decisiones estratégicas, sin descartar las operativas, las del mercado operativo, las decisiones de gerencia de mercadeo estratégico nos debe llevar a nosotros a entender que esa decisión no puede ser tomada única y exclusivamente pensando en lo que tiene que ver con el mercadeo. Los que tomamos decisiones de mercado tenemos que trabajar en llave, en equipo, con quienes en este caso trabajan en otros procesos de la empresa, pensando incluso en los de logística, pensando en los de ventas, pero también pensando en los de finanzas. Y este caso tiene, como se pudieron dar cuenta, ingredientes, y creo que tomé la decisión, creo no, estoy seguro de que tomé la decisión correcta a la hora de colocarles este caso, porque ustedes ya superaron los 3 primeros años en CEIPA. Entonces, en este caso uno podría decir, es que ustedes se están formando como administradores de gerencia de como administradores de mercadeo. Y un administrador de mercadeo tiene que tener unas bases fundamentales en lo concerniente a las competencias que todo administrador debe tener. Un administrador debe tener competencias financieras, al menos en la interpretación de las variables. Y si estamos hablando de decisiones de precio en este núcleo, pues las decisiones de precio nos deben llevar a pensar en rentabilidad. Las decisiones de precio nos deben llevar a pensar en costos. Y las decisiones de precio deben ser calculadas y analizadas a través de pronósticos o proyecciones de ventas a futuro. Yo quiero cerrar esta conversación, no la videoconferencia, porque me voy a tomar unos 10 minutos más para ampliarla, si ustedes me lo permiten. Pero quiero que cada uno me diga qué aprendió de este caso. ¿Qué rescataría como aprendizaje? Démosle la palabra a Hilda. Ok, gracias, profesor. Bueno, particularmente yo pues aprendí mucho a tener en cuenta la parte financiera porque sé que nos equivocamos en eso, no lo tuvimos tanto en cuenta
Y pues pienso y ahora pues analizando mejor el caso con usted me doy cuenta de lo importante que es pues toda la parte financiera para tomar una decisión. Correcto, Hilda. John, ¿qué rescatarías como aprendizaje de este caso? Comparto la decisión de Hilda, sí, la parte financiera, lo último que vimos, el tema de proyecciones es súper importante. No, yo creo que hay muchas cosas para rescatar, la discusión de cuál sería la mejor decisión, del cambio de empaque, pues yo creo que es mucho lo que sirvió este ejercicio, pues. Perfecto, y adicionalmente los pone a ustedes en un lugar en el de tomador de decisión, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, si yo fuera Luis Duque, si yo fuera Iván, si yo fuera cualquiera de los socios de esta empresa, ¿en qué posición me encontraría? En una situación muy compleja, porque estamos hablando del futuro de la empresa, pero de unas decisiones que tienen que ver fundamentalmente con lo que estamos aprendiendo en este núcleo, que es cómo entender que una decisión de producto, sea para desarrollar nuevos productos o mejorar los actuales, es una decisión que indiscutiblemente tiene que ser analizada en muchas variables, no solamente como se los contaba, lo explicaba en otras videoconferencias anteriores, que era una secuencia de pasos a seguir, porque si nos detenemos solamente a pensar en eso, esa es la teoría, y la teoría vista desde el proceso del desarrollo de un nuevo producto y desde las estrategias que podríamos implementar, pero ya cuando nos vemos enfrentados a una situación tan compleja y tan ambigua como esta, más, no le llamemos ambigua, compleja, tan compleja, pues uno se ve retado a reflexionar y a pensar en todas las implicaciones que podría llegar a tener en caso de que uno tuviera que enfrentar una situación similar a estas. Nosotros también colocamos que uno de los errores fue haber cogido uno de los el porcentaje inicial de la venta y sacarla de la empresa para pagar unas deudas viejas, porque eso también puso en crisis la empresa. Consideramos nosotros, pues no sé si es correcto, viable. no, John, tienes toda la razón. Estaba conversando con Hilda ahora y yo le preguntaba, precisamente le hice una pregunta de qué concepto le merecía el que la primera inversión, producto de la venta de las acciones inicialmente de la empresa Planting Home, habían sido destinadas para el pago de una deuda que se había contraído en una compañía anterior, en una empresa distinta a Planting Home. Y es que me decía Hilda que sí, que realmente era una situación bien compleja para Luis Duque, porque se veía agobiado en lo que ocurría, lo que venía arrastrando como compromiso financiero anterior. Pero uno tiene que también pensar bueno, ¿y eso qué tanto puede afectar el futuro de esta compañía? Entonces pone a tambalear una compañía producto de que se necesitaba una inyección de capital que no fue real. No fue realizada. Que se ve reflejada en libros, pero que no se ve reflejada en el banco. Sí. Correcto. Bueno, jóvenes, yo creo que hemos logrado de esta discusión no pasar de largo, porque para mí hubiera sido muy sencillo simplemente, como lo hice, revisarles el análisis, calificárselo y por supuesto compartirles mis comentarios al respecto, pero creo que valió la pena el haber podido ampliar un poco más el diálogo acerca de esto. Y como reconocimiento tanto a Hilda como a John, pues decirles que a raíz de que han estado siempre constantes en las videoconferencias, o sea, esto no es un premio solamente por todo lo que han estado presentes en las videoconferencias anteriores, no, especialmente por la de hoy, que si hubieran entrado 3, 4 o 5, a todos les hubiera dado la bonificación, pero a quienes entraron, lo dije desde un comienzo, y esta videoconferencia está siendo grabada, espero que esto no genere molestia o incomodidad a los demás, pues, y si les genera molestia, pido excusas, pero de todas maneras creo que es merecedor quien hace el esfuerzo. Y aclaro, y lo repito nuevamente, no he recibido hasta ahora un correo de parte de ningún estudiante que me diga que no puede asistir por problemas laborales. Entonces, si hay alguien que me hubiera expresado, manifestado eso, pues tranquilamente yo lo que haría fuera darle la oportunidad también de que me manifestara de otra manera, en otro horario, en otro espacio, pero como nadie me lo ha dicho, asumo que sencillamente no han podido o no han querido estar en las videoconferencias, especialmente en la de hoy.
espero que esto, vuelvo y repito, no genere ninguna controversia. Si la genera, pues respeto cualquier opinión distinta a la que los demás puedan tener. Yo quiero reforzar la sesión de hoy de videoconferencia y me tomaré unos minutos para decirle lo siguiente. Hay dos temas que vale la pena compartir en lo que hemos venido hablando acerca de decisiones de precio. Una de ellas tiene que ver con métodos para fijar el precio. Hay un método que es muy utilizado por parte de las compañías y es el método basado en el costo y en el margen esperado. Cuando hablamos del método basado en el costo y en el margen esperado, eso significa que la compañía le da prioridad a calcular el costo unitario y definir cuál va a ser el margen de rentabilidad. Para eso hay una fórmula que quiero que por favor tomen nota de ella si lo pueden hacer en este momento. La fórmula dice así: precio es igual a ¿Están tomando nota? Sí, señor. John, ¿tú tomas nota? Sí, señor. Ok, muy bien, repito. La ¿Cómo se fórmula llama de la...? método basado en el costo y en el margen esperado. Para poder poner en práctica este método, uno tiene que calcular el precio teniendo en cuenta la información o datos obtenidos correspondientes a la siguiente fórmula que les voy a dar a continuación. Precio es igual a costo unitario dividido 1 menos el margen. Repito la fórmula. Precio es igual a costo unitario dividido 1 menos el margen. El margen es la rentabilidad que usted espera lograr. Y ese margen debe ser expresado en cifra decimal. O sea que, si el margen es del 8%, Hilda, ¿cómo expresaría en la fórmula ese valor? 0.8. 0.8. No, 0,08. Repito, si el margen es del 8%, sería 0,08. Si el margen es del 80%, sería 0,8. Podemos hacer un ejemplo, profe. Claro que General. sí. Vamos a hacer un ejemplo de la siguiente manera. Abro una página de texto Word. ¿Listo? Llevémoslo a un ejemplo real, aunque los datos que me voy a inventar son hipotéticos, ¿cierto? Son supuestos. Una compañía, digamos que desea entrar a competir en la categoría de batidos. Pongámosle nombre a la ciudad, en la ciudad de Medellín, ¿cierto? En la ciudad de Medellín ya hay otras marcas que están ofreciendo batidos, como Cosechas, como Natura, ¿sí? Y esta compañía ha tomado la decisión de abrir un punto de venta en la ciudad de Medellín para comenzar a ofrecer batidos. Para eso, esta empresa va a poner a prueba o en práctica el método basado en el costo y en el margen esperado. Entonces vamos a decir que la fórmula es igual a precio es igual a costo unitario dividido 1 menos el margen. Listo. Pero eso sí, ¿qué tengo que hacer para hallar el costo unitario? Costo unitario es igual a costo variable más, abro paréntesis, costo fijo dividido
unidades perdón. Costo unitario es igual a costo variable más, sí, costo fijo dividido unidades estimadas de venta. Ese dividido iría sobre el costo variable más costo fijo. Dividido el costo fijo, solamente el costo fijo. Entonces iba el paréntesis ahí. Sí, sería un paréntesis acá y este sería otro. Correcto. Ok. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Entonces tenemos que tener unos datos. ¿Los datos cuáles son? Costo fijo. Ustedes son los que me van a dar el dato, no yo. 2.000 Para abrir pesos. un local comercial, ¿qué es un costo fijo? Los costos fijos son aquellos que se mantienen estables durante un mes sin importar cuántas unidades se produzcan y se comercialicen. Esos costos se mantienen siempre estables durante un mes. ¿Cuánto podría llegar a ser el costo fijo de un local, de una empresa que quiere abrir un local, tener un empleado para comercializar batidos? 5 millones, pienso yo, por bajito. John, ¿cuánto crees tú? Y promediémoslo. Depende, Sí, depende del lugar local. exactamente y del área de metros cuadrados. Pero ¿cuánto crees tú? Pongamos un promedio de 4,5 millones. Listo. Vamos a llevarlo a 4,5 millones, Hilda, ¿te parece? Sí, señor. Y si promediamos los dos, eso da como 4,800. Muy bien. Costo variable. El costo variable debe ser definido por unidad. Y hay que diferenciar el costo variable del costo unitario. El costo variable es aquel que varía a partir del número de unidades que la compañía produce. En ese caso, uno tiene que entender que si hay unos vasos, pues hombre, el vaso tiene un costo y el costo es variable de acuerdo a cuántos estoy produciendo. La materia prima es variable, es un costo variable. Pero entonces el costo variable se calcula por unidad. Costo variable. ¿Cuál podría ser el costo variable de un batido? No estoy hablando del costo unitario, costo variable. Que el costo variable se le debe sumar al costo fijo. 2.400.000. Ojo que el costo variable debe ser por unidad. Por unidad. ¿Cuál sería el costo variable por unidad? Pongámosle 1.000 pesos. Pongámosle 1.000 pesos. ¿Cuánto esperarían obtener de margen? Probablemente de porcentaje. Un 30%. Listo. Margen. 30%. Listo. Margen. Hilda, ¿tú cuánto esperarías obtener de margen? Sí, más o menos eso. Compadre. Listo. Muy bien. ¿Cuántas unidades estimadas de venta por mes? Ojo que aquí debería haber colocado por mes. O mensual. 5.000. ¿Cuántas? 5,000. Eso es un cálculo de una meta de ventas. Una meta está definida con anticipación. 5.000 dividido 30, ¿cuánto nos da? 160, no, está muy alta, 166 batidos diarios. No, En aterricemos la época de mano. verano se pueden hasta vender 100. Hablemos de 100 por 30, 3.000, pongámosle 2.500 unidades. Usted se va a dar cuenta si la decisión de calcular ese dato es bueno o no. Más adelante se va a dar cuenta. Listo. Unidades estimadas de venta mensual. 2.500. Hilda, ¿a ti te parece poco o mucho? Pues me parece poco. Para Poco. 2.500 por un jugo de 6.000, 15 millones. Hablo de unidades estimadas de venta mensual. Hablemos pues, hagámoslo más sencillo. ¿Cuánto esperarían vender por día? ¿Cuántos batidos por día? Yo pienso que para que sea rentable como 100 batidos. Ok, 100.
Por 7 días de la semana. Serían 70. Se- Perdón, 700. ¿Cuánto? Serían 3.000 unidades al mes. Serían 3.000 unidades al mes. Serían 500 unidades más. ¿Lo subimos? Sí, está bien. Vámonos a 3.000. Listo. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué nos falta para calcular el precio? Tenemos el costo variable, tenemos el costo fijo. A esto pongámosle valor numérico, valor monetario. Perdón. 4.800.000. Este es 1.000 pesos. Esto es margen. Esto es unidades estimadas de venta. Nos falta algo por definir. Para poder aplicar la fórmula. Costo fijo. Tenemos el costo variable, tenemos el costo fijo, tenemos las unidades estimadas de venta y tenemos el margen. Ya podemos aplicar la fórmula, ¿o no? Sí. Entonces, por favor, cada uno lo va a hacer. Y yo también lo voy a hacer aquí en mi calculadora. Y ustedes lo van calculando, a ver cuánto nos da. Vamos a calcular la fórmula de, primero, costo unitario. Tenemos que hallar el costo unitario. Y me van a decir cuando tengan el costo unitario, ¿cuánto les dio? A mí ya me dio que el costo fijo. Espera un momentico. Tranquilo, tranquilo. Yo no digo nada. ¿Es por o es más? Es más. A mí el costo ¿Cómo? unitario me... Más, ya más. Sí, Costo unitario es ya igual a costo variable más. ya Abro tengo el costo paréntesis. unitario. ¿Cómo? Que ya tengo el costo unitario. Yo también, ya tengo el costo unitario. ¿Cuánto te dio, John? 2.600. Correcto, 2.600. Costo unitario es igual a, pongámoslo acá entonces, Sí, costo 2.600. unitario es igual a 2.600. Bien. Pues Perfecto. ahora es... Ahora, por favor, hallemos el precio. El precio es igual a costo unitario. Pues primero hagamos lo de abajo. 1 menos el margen. Menos el 30%. Pero acuerde que el 30% es 0.3. 1 menos 0.3. Eso da 0.7. 0.7. 3.714 pesos. Correcto. 3.714 dio el precio. Precio es igual a 3.714. Ok. No lo dije al comienzo, pero pude haber dicho cuánto vale un batido en el mercado. 6.000 pesos. 6.000 pesos. Uno podría haber dicho precio de la competencia es el siguiente. Cosechas. 6.000 pesos promedio por batido. Tiene varios, tiene una lista de precios variable, ¿cierto? Pero digamos que en promedio 6.000 pesos. Natura. Precio más o menos de 4.500 pesos. Más o menos. Ok. Esta empresa no puede dejar ese precio en 3.714, ¿o sí? No, hay que subirle. Entonces uno podría aplicar otra fórmula. Uno podría decir, ok, de lo que hemos aprendido jóvenes hasta ahora en cuanto a decisiones de precio, que fue la videoconferencia anterior, ¿qué tipo de estrategia de precio le podemos aplicar conociendo los precios de la competencia? A mí se me ocurre ya una así, rapidísimo. Una, ¿cuál? Precio psicológico. ¿Ustedes qué piensan?
precio, llevar el precio a 3.900. Nos evitamos un dolor de cabeza con las devueltas, ¿sí o no? Sí. Porque yo no puedo vender en Colombia un batido a 3.714 pesos. Yo cuando le devuelvo a alguien, pues eso no es normal, ¿o sí? No. Entonces la tengo que llevar a 3.900. ¿Qué fórmula debo aplicar yo para poder saber cuál sería el margen si vendo a 3.900? Entonces, margen es igual a precio dividido, a ver si me acuerdo porque a veces se me olvida, margen es igual a precio costo unitario. Vamos a ver si sí. Vamos a ver si no me falló la memoria. Y si no, las quedo viendo esa formulita porque esa es muy importante. ¿Sería el 1.5? No nos da. No, espérate, cuando yo copio me doy cuenta. Espérame un segundo. Margen es igual a 1 menos precio menos costo. Sí, 0.66%. Entonces, sí, es que uno tiene que a veces refrescar la memoria escribiendo. ¿Cómo la hiciste tú, John? A ver si la estamos haciendo igual. Precio, costo. Margen es igual a 1 menos. No. ¿Colocaste precio dividido costo unitario o costo unitario dividido precio? Costo unitario dividido precio. Ok. Déjame, yo lo hago. Vuelvo y lo hago. Igual eso es despejando fórmulas, ¿cierto? Eso se llega con un despeje de fórmulas. Sería precio 3.900, vamos a ver si sí, dividido, costo unitario sería ¿cuánto? 2.600. Sí. Dividido precio. Lo que pasa es que hay que hacerle una resta de 1. ¿Para qué porcentaje? Tienes que hacer lo siguiente, margen es igual a 1 menos precio dividido costo unitario. Porque si yo lo hago costo unitario dividido precio, 2.600 dividido 3.900. Ah, ya. Menos. La que sería el 34%. Así es. Al resultado restarle el 1 menos Así 1. Así es. 34%. Pasaríamos del 30% al 34%. ¿Cómo quedaría la fórmula, John? Por favor, dímela. Margen sería igual a ¿qué? Costo unitario. Costo unitario. Dividido precio. ¿Cómo? Dividido precio menos precio. 1. Esto entre paréntesis. A ver, yo una cosa. Menos 1. Sí. ¿Estamos? 2.600 dividido 3.900 nos da 0.66 menos 1 nos da el 0.33%. Así es. Y es lógico. Es lógico porque mira que estamos en el 30% de margen, aumentamos un poquito el precio y subió, quiere decir que el margen lo subiríamos al 34%, exactamente, no sé si al 34 exacto, si al 33.33, algo así. Sí. Pero miren qué tan interesante es esa fórmula. Porque entonces, si yo defino el margen, pero me queda un precio todo loco como este, yo tendría que aproximarlo y aplicar una estrategia de precio psicológico, ¿o no? Sí, señor. Y esa estrategia de precio psicológico es llevar el precio a 3.900
para que al final el consumidor entienda que es un precio que está, digamos, muy atractivo. Y aparte de eso, sería una estrategia que se conoce como precio basado en la estrategia precio basada en el precio del competidor por debajo del precio del competidor, ¿cierto? Entonces uno está aplicando dos. Ya entraríamos a analizar otras estrategias que las vamos a discutir en la próxima videoconferencia. Pero pregunto, ¿quedó claro el ejercicio? Espérate, profe. Una cosa. ¿Qué análisis estás haciendo? Que nos debería quedar. Lo que pasa es que el 1 no está bien. ¿Queda negativo? Sí. Sí, no importa. 0.33. No nos debería dar el 33% de una vez. Pongamos el porcentaje aquí. No, se multiplica por 100. Se multiplica por 100. Sí, la fórmula debe ser por 100 para llevarlo a porcentaje. Por 100. Entonces el resultado se multiplicaría por 100. Sí, señor, por 100. El resultado es igual a, hay que multiplicarlo por 100 para llevarlo a porcentaje. Ok, perfecto, ahora sí. Pregunto, ¿cómo les parece este método basado en el costo y en el margen esperado? Pues, yo les voy a compartir esta semana, a partir de mañana, un archivo para que practiquen ejercicios. Sí, profesor, le agradezco. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Es muy importante que ustedes practiquen esto. No sin antes decirles lo siguiente, y es, hay otros métodos diferentes al método basado en el costo y en el margen esperado. Este método es muy aplicado por las pequeñas y medianas empresas. No quiere decir que las grandes no lo apliquen, pero es que las grandes empresas, por lo general, no terminan solo utilizando un método como es este, porque a pesar de que conocen el costo y el margen, definen cuál va a ser el margen, en algunos casos utilizan otro método que es el basado en la percepción del cliente. Y cuando hablo de basado en la percepción del cliente, hablo de basado en la percepción de valor, es decir, de beneficios. Entonces, cuando utilizamos ese método, ¿ustedes creen que el precio que se toma, o mejor, la decisión de precio, de fijar el precio de un producto tiende a ser alta o baja, comparado con otras marcas? Alta. Alta, porque si yo decido que mi producto tenga un precio muy alto, es porque soy consciente de que el consumidor final percibe los beneficios y atributos de mi marca, por lo cual puedo fijar un precio mayor, un precio más alto, que al compararse con otras marcas. Ese método lo utilizan algunas marcas que son líderes en la categoría. Voy a hablar de una marca que no es líder en la categoría, pero que a pesar de eso fija un precio basado en la percepción del cliente o del consumidor, y se llama la bebida de té Hapsu. Hapsu ha decidido elegir un método basado en la percepción del cliente en cuanto a los beneficios y atributos que le ofrece a su segmento del mercado. Y esa bebida tiene un costo muy por encima de lo que llega a ser el precio de otras marcas de té, incluso de empresas tan famosas como Coca-Cola, que tiene Fuze Tea, o de Postobón, que tiene Mr. Tea, y que tiene, por supuesto, Lipton. Entonces, mire cómo una marca no tiene que ser líder del mercado para elegir un método basado en la percepción del cliente, pero es porque es consciente que su producto tiene grandes atributos. Y hay otro método que es basado en el precio que tienen los competidores, y es ahí donde uno tendría que decir que es una decisión que está orientada a tener un precio equiparado, a mantener un precio o igual o por debajo. Entonces, observen cómo el método basado en la percepción del cliente lleva al gerente a tomar decisiones principalmente para estar por encima de las otras marcas en cuanto a precio se refiere. En cambio, cuando elige el método basado en el competidor, está pensando más en mantener un precio promedio del mercado o equiparado con el precio de los competidores o por debajo del precio de los competidores. ¿Ustedes están de acuerdo con eso que acabo de decir? Sí. Muy bien. Profe, Para una la siguiente, pregunta. dime.
cuando las empresas ya tienen estipulado el margen de rentabilidad que quieren obtener, si cuando están comparando el precio con la competencia, este tiene que ser muy inferior, que hay que entrar a Ese fue el jugar. debate de este fin de semana que pasamos. Tiene que ver con el debate que hicimos a la hora de cómo lograr contrarrestar la decisión que adoptan mis más fuertes competidores o directos competidores cuando deciden tener un precio o bajar el precio. ¿Qué hacer frente a una situación como esas? Pues yo tendría que decir que cuando uno se da cuenta que, para retomar tu pregunta, John, si logré entenderla, es qué hacer cuando el competidor tiene un precio por debajo del nuestro y queremos utilizar ese, y conociendo el margen que ya tenemos, queremos competirle a ese competidor, eso es. Sí, pero sería castigar el margen de ya estipulado en la empresa. Entonces, Así es. Entonces lo que yo tengo que decir ante eso es que hay empresas que prefieren no tocar el precio. Es y decir, enfocarse en el servicio, en todo lo otro. enfocarse en la generación de valor, en cómo diferenciarse a través de mayores beneficios o atributos para que el cliente consumidor termine eligiendo nuestra marca y no otra. Porque si ustedes observan en el mercado, por ejemplo, siempre en cualquier categoría van a ver, a pesar de que hay competidores unos o a otros, hablemos de aerolíneas, pues Viva Colombia tiene tarifas muy económicas, pero al final de cuentas, Avianca, ¿qué dice? Hombre, yo no puedo bajar tanto el precio. No lo puedo hacer porque tengo unos costos diferentes. Pero también yo podría decir que no tocar el margen es una decisión que tiene que estar acompañada de una serie de análisis. Y es, ¿qué ha pasado con los costos? ¿Qué tanto esa decisión de bajar el margen está alineada con un objetivo estratégico que sería aumentar la participación tal vez en el mercado? Porque hay empresas que prefieren sacrificar margen a costa de aumentar participación. Entonces uno no puede simplemente decir que debe bajar el margen, sacrificar margen para competir con precio, sin que eso esté contextualizado a manera de mayor información. Yo pensaría que no es tan sencillo tomar una decisión de competir con precio para sacrificar margen por el solo hecho de igualarle el precio o competirle a un fuerte, a una marca que consideramos es nuestro más fuerte competidor. No es así tan sencillo. Tendríamos que incluso analizar qué impacto puede llegar a tener en el mercado, conscientes de que puede que nuestra marca tenga un estatus y un nivel de posicionamiento interesante, y qué impacto puede tener bajar el precio. Okay. Eso hay que analizarlo. Perfecto. Bueno, ahora sí, me tomé en esta ocasión 1 hora y media de videoconferencia, mucho más de las que habíamos tenido antes, porque ya terminé con el grupo de posgrado que tenía. Entonces, les pude dedicar un poco más de tiempo hoy y creo que lo aprovechamos muy bien. Vimos 3 métodos para fijar el precio y analizamos cómo el caso de Plainting Home puede tener unos análisis que en algún momento quizás no tuvimos en cuenta. A ustedes 1000 gracias, compartiré con todos ustedes este espacio de videoconferencia y les quedo a ustedes debiendo el 0.5 que se los repondré esta semana. A John, en una de las notas de seguimiento que ya habíamos hecho, que seguramente es la del quiz. ¿Qué nota sacaste en el quiz, John? No me hagas preguntas tan difíciles. Bueno, entonces no lo divulgue públicamente, pero ya sabes que tienes bonificación. Hilda, ¿te sirve la bonificación también en el caso o en el quiz? No, en cualquiera. Ok, es lo mismo porque tiene el mismo porcentaje. Sí. Bueno, una feliz noche a todos. Muchas gracias, profe. Antes de irse, una pregunta. ¿El trabajo de aplicación debe de tener solo 2 hojas? No, esas 2 hojas, digamos que es como el resumen o la síntesis, que debe ir como en el diseño de la página web. Pero límite de páginas no hay. Ok, muchas gracias, José. Ok, mucho gusto. Feliz noche. Si tienen dudas, preguntas o inquietudes, me las trasladan en debates. ¿Listo?
Listo, muchas gracias, profe. Bueno, feliz noche para ustedes. Chao. No.